Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos desde Convet, desde el Congreso aquí en Guadalajara, y tengo pues el gusto de tener por primera vez aquí con nosotros, ya aparte de Educabet, también el doctor, al doctor Ricardo Correa. Hola, Doc, ¿cómo estás? Doctor Ángelo, ¿cómo te va? El gusto es todo mío, un placer estar por aquí compartiendo con ustedes. Perfecto, Doc. Doc, para la gente que no te conozca o que no sepa quién es Ricardo Correa, que no creo, yo creo que en México te conocen mucho, pero ¿cómo te describirías? Bueno, pues te cuento, soy médico veterinario, llevo 24 años ejerciendo la Ok. profesión. Soy de una ciudad pequeña en Colombia, una ciudad intermedia que se llama Manizales, pero donde siento que me he podido desarrollar de una manera satisfactoria en varias áreas que me encantan. La clínica, sin duda, es mi pasión, pero en la parte docente, que también lo disfruto mucho, Ok. hemos podido evolucionar de manera adecuada y ahí vamos, conociendo el mundo gracias a esta situación. Perfecto, Doc. Doc, vamos a regresar un poquito más. Quizás, no sé si nos puedas contar por qué decidiste estudiar medicina veterinaria, si convivías con muchos animales de granja, quizás, si tienes familiares médicos veterinarios o en qué momento decidiste estudiar. Bien, sin duda, siempre fui de ciudad, Ok. pero una familia grande, tengo 4 hermanos, siempre los animales hicieron Mm. parte de nosotros, a mi mamá le gustaban mucho y en la casa siempre hubo perro, íbamos con frecuencia a fincas y de hecho gran parte de la familia se ha inclinado por el área de los animales. Ok. Particularmente me encantaba el mar y de chiquito soñé con ser biólogo marino. Ah, ok, ok. Sí, pero a medida que uno va creciendo en el colegio, vi que quizás la veterinaria era lo que terminaría siendo para mí y no hubo que pensarlo mucho. Terminé el colegio y entré a estudiar veterinaria. ¿Antes de ti ya había algún familiar? Sí, sí, tengo una hermana Ok. que es zootecnista, se dedica a los Ah, ok. cerdos, ¿sí? Y muchos de ellos se han casado con veterinarios y bueno, Ah, ok, entonces por ahí iba perfecto. la cosa. Entonces, las reuniones familiares se habla un poquito de veterinario Sí, también. sin duda, o son en granjas de animales o en una Ok. finca repleta de animales. Fíjate que ese término finca me encanta porque acá en México sería como rancho, Ah, pero finca, ahora con las novelas y todo colombiano, estamos como muy familiarizados. ¿Hay cerca playa de Manizales? no, no, está muy en el centro del país. Yo para llegar al mar tengo que viajar 16 horas en auto, Ah, ok, quizás. no, está Estamos lejos. complicada. Muy bien. Ok, ¿y estabas estudiando medicina veterinaria y siempre fuiste enfocado en perros y gatos o no? A mí me gustaba todo. Yo me ¿Qué? disfrutaba las clases de peces, me disfrutaba las clases de aves, pero sin duda siento que siempre me ha jalado la pasión por la medicina. Entonces empecé a notar que donde más se podía hacer medicina o era caballos o era Ujú. pequeños. Y yo creo que tenía más afinidad por los pequeños. Entonces rápidamente entendí que lo mío era la medicina de pequeños. De hecho, ¿Qué? siempre fue enfocado hacia área. Ah, perfecto. Cirugía nunca me llamó mucho la atención y creo que si cojo un bisturí me voy a arrancar un dedo, Ok, porque solo medicina. perfecto, Doc. Y al salir de la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo fue ese camino? Mira que cuando terminé la universidad, yo dije, quiero dedicarme a pequeños, pero siento que me falta mucho. Ok. Entonces dije, no, no voy a empezar a trabajar, voy a buscar dónde poder profundizar. En ese entonces todavía es una clínica muy famosa en Bogotá, la clínica Dover, y Ok. entonces dije, bueno, quiero ir a ver cómo trabajan los grandes del país y me fui de voluntario 6 meses simplemente a verlos trabajar, a trabajar con Ok. ellos. Antes de irme, había una clínica en Manizales que yo sabía que su veterinario ya había estado allá. Ah, ok, Entonces me ok. fui a hablar con él y dije, mira, ¿me aconsejas irme para allá? El hombre, el doctor Juan Carlos Giraldo, me dijo, te lo aconsejo, es otro mundo, es la verdad de lo que es la veterinaria hoy día. Y me dijo, ve y cuando regresas empiezas a trabajar conmigo. Ah, Y de perfecto. hecho, o sea, me animó a irme y me consiguió trabajo de Fue una vez. como una previa capacitación Es- para que regresaras con él. Exacto. Estuve 6 meses allá en la Dover. Sin duda vi un mundo muy distinto de lo que uno veía en la facultad, lo que ¿Qué? era la realidad de Sí. propietarios complicados. Bueno, era otra cosa. Ahí sí que me llené de pasión por esto y terminé y empecé a trabajar en la clínica con el doctor
Juan Carlos. 2 años después nos hicimos socios, Ok. compartimos sociedad y hoy día es el Centro de Especialistas Veterinarios en el Eje Cafetero. Perfecto. Fíjate que yo considero mucho eso de que la gente muchas veces no pregunta por el miedo al no, pero el no ya lo tenemos. Me lo decía una practicante siempre que me pedía permiso para algo. El no ya lo tengo. Entonces yo te voy a preguntar si me das permiso. Claro. Y muchas veces el mandar un correo ahora, en la actualidad, pero el ir tú con esa persona te abrió una brecha tremenda. Total. Y ahora veo a los chavos que de repente como que les da un poquito de temor de hacerlo. Entonces creo que el intentar abrir tú mismo la puerta muchas veces funciona. Bien, y sin duda no era fácil, o sea, eso fue hace 20 y tantos años, el internet todavía no era lo que es ahora, y yo tenía claro que yo quería seguir estudiando. Entonces tenía la fortuna, vivía en la casa de mis padres, lo que Sí, me ganaba todo era para mí. Lo que hice fue ahorrar, y 2 años después dije, me voy a estudiar. Ok. Las opciones, de hecho, en ese entonces eran México, Brasil o Chile, Ok. y no sé, por cuestiones de la vida logré conectarme más fácil con la Universidad de Chile y me fui a hacer la especialización en medicina interna. Año 2003 me fui para Chile a estudiar. Lo mismo, a ciegas, lo que sabía por internet, me dijeron, sí, ven y pasas entrevistas. Cogí un avión con lo que tenía ahorrado y a estudiar a Chile. No fue fácil, o sea, No, me imagino. viviendo en una habitación, en un colchón en el piso, sin cortinas en la habitación, pero yo estaba en lo que sabía que quería hacer. Sí, con un sueño y ahora sí que cuando te gusta lo que haces, se romantiza mucho, pero es eso de que no parece trabajo, Sí. lo disfrutas. Doc, pues ¿qué te parece si platicamos un poquito de Pharma? Que es de lo que, pues a mi parecer, aparte de que te gusta, dominas muchísimo. Y siempre te platicaba ayer que nos conocimos, siempre que publico algún cursito de Pharma, hay muchos interesados aquí en México. Para mí, en la universidad Pharma fue leer un libro. No me o sea, el maestro llegaba y nos decía, tú vas a explicar este tema. Entonces yo le expliqué el tema a mis compañeros a mí. Aparte, en 6 meses yo considero que Pharma pues está muy complicado. ¿En Colombia también es solo un semestre o sí se llega mucho? Es igual. ¿Sí? Y de hecho yo llegué a Pharma por casualidad, de esas cosas que la vida te va poniendo donde tienes que estar, yo creo. Sí. Yo ya llevaba algunos años haciendo clínica y me llaman de la universidad y me dicen, mira, el profesor de Pharma se va a una comisión de estudio, no tenemos quien dé farmacología. Tú que haces clínica, por favor puedes dar la clase. Ok. Y yo me negué, yo dije, no, yo soy clínico, yo no soy farmacólogo, me siento irresponsable yendo a dar una materia para la que no estoy preparado. Me dijo, pero manejas medicamentos todos los días. Bueno, de hecho, me negué 2 veces. La tercera vez que me dijeron en cuestión de 15 días, mira, necesitamos que empieces por lo menos. Dije, bueno, vamos. Ok. Me senté a estudiar de fármaco básica y ya eso me abrió los ojos y yo, ven, pero uno de esto no lo estudia. Sí, claro. Y esto es fundamental para todo lo que hacemos. Todo el día estamos manejando fármacos. Empecé a dar las clases, me empecé a enamorar del asunto y lo mismo, de casualidad, llevaba yo 2 meses dando las clases y en la universidad abren la maestría en farmacología, pero en la Facultad de Medicina Humana. Ok. Me voy a averiguar y bueno, puedo entrar, yo soy veterinario, bueno, esto está enfocado a médicos, pero si quieres te abrimos el espacio. Entonces hice la maestría en fármaco, pero con medicina humana. Y una cosa valiosísima, que es lo que estás diciendo, que creo yo que me ha permitido avanzar mucho, es que hasta donde conozco, en todo lado, por lo menos en Colombia y por lo que me cuentas acá, los profesores de fármaco son profesores de oficina. Esa gente está leyendo libros y viene y replica eso. Pero los profesores de fármaco no hacen clínica. Y yo nunca he dejado la clínica, entonces pienso que se conjugan para hacer la cosa un poco más masticable, que no es un tema fácil, pero ir mostrando la aplicabilidad de la fármaco a la clínica diaria, creo que me ha facilitado un poco las cosas. Sobre todo porque los libros o incluso los fármacos a veces no dicen cosas que pasan. Y tú con la experiencia de clínico
O sea, quizás aplicaste un medicamento y pasó algo que no estaba registrado en ningún lado, pero ahora sabes qué pasa. Total, sí, y eso es de todos los días. Bien, y los libros, como dicen, un libro apenas sale, ya tiene 5 años desactualizado. Y esto evoluciona, y salen papers y salen cosas, y que evoluciona muy rápido para uno quedarse solo con lo que te dio el libro en la facultad. Así es. O la otra parte que yo lo veía, hay medicamentos que se protegen mucho ahora por la ley, que te dicen que no se puede administrar IV, por ejemplo, y muchas veces lo hacemos, pero desconocemos el por qué, porque el médico no se, o sea, a lo mejor IV no funciona como lo que platicamos la otra vez, o de uso humano, a mí me quita el dolor, un ejemplo. Entonces se lo doy al perro porque le causa, pero el pasarlos de una especie a otra, o sea, puede haber cambios completamente... Pero total, es un mundo totalmente distinto, y yo pienso que muchos de los fracasos, muchas de las complicaciones es eso, no es que el medicamento no funcione, es que no estamos eligiendo el medicamento adecuado para ese paciente en particular. Y los veterinarios nos da pereza estudiar de fármaco, y al final confiamos en lo que dice el inserto. Así es. Y lastimosamente, por lo menos en Colombia, hay muchos insertos que nos mienten. O le echamos la culpa al fármaco cuando en realidad fue nuestra terapia la que no funcionó. Una mala elección. Perfecto. ¿Considerarías que esa es como la principal fallo del médico veterinario hablando de farma? ¿Que desconozca? Sin duda es la falta de estudio. O sea, nos aprendemos algo y ya con eso, ya de fármaco, ya esto es lo que necesitaba saber y no necesito saber nada más, y se va volviendo rutina. Pero mira, ¿y por qué estás usando ese medicamento? Es porque llevo 30 años usándolo, y entonces ya se vuelve como una cosa rutinaria, que en mis conferencias he notado que es una cosa que choca, que impacta, donde yo entro a una conferencia a decir... el 80% de las veces que estamos enviando omeprazol, estamos haciendo más mal que bien. Sí. Y todo el mundo, pero si el omeprazol siempre era bueno para todo y no hacía mal, entonces sí, hay mucha cosa por ese desconocimiento y ese relajarnos en ya entendí lo que había que hacer de esto, no vuelvo a estudiar de la molécula. Es que muchas veces replicamos lo que aprendimos del médico anterior y no nos cuestionamos nada, o en la clínica solo tenemos X medicamentos. El tema del omeprazol lo damos como preventivo también, pero ¿preventivo a qué? O sea, sí es todo un tema que está muy de moda, porque ya hay estudios donde te demuestran el uso correcto y cuándo no usarlos. Ahora en el diplomado de gatos estaban como muy ansiosos de, o sea, a mí me funciona, pero ¿cómo te funciona? O sea, no ven más allá de... Total, sí, y como te digo, es chocante, porque es que venir a decirle a alguien, llevas 20 años haciendo algo mal, sí, de claro. entrada lo sientes como una ofensa, pero es lo importante, estar abiertos y mirar, porque la ciencia es cambiante, sin duda. Sí, lo que estamos platicando hoy quizás ya en un año ya no es válido. Total. Así es. Doc, y en el caso de las resistencias bacterianas, que va muy de la mano de los antibióticos, ¿cuál es tu opinión o cómo estamos en Colombia? Un desastre. Trabajo mucho en el tema. Tengo la fortuna de tener amigos de medicina humana muy, muy interesados en esta situación. Hacemos parte de un grupo, de hecho es un grupo de infectólogos, bacteriólogos y médicos humanos. El grupo se llama GRAM, de las siglas de Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales, y nos permitieron entrar a los veterinarios por un ladito, y nos vamos dando cuenta de unos desastres así rápidamente. Ellos se reúnen cada 3 meses y recogen cultivos de todos sus hospitales y los analizan. Mira cómo estamos en Manizales, qué nos preocupa. Llego yo con los cultivos que hacemos nosotros, es un chiste, ¿sí? Vamos a analizar 7,000 cultivos humanos, 16 veterinarios. Bueno, pero ha salido información muy, muy bonita. Por ejemplo, muy preocupante, en Manizales los estafilococos de perros tienen más perfil de resistencia, más complicada que los de humanos. Okay. ¿Sí? Los estafilococos contra los que yo estoy peleando son peores en animales por el abuso, sin duda, de los antibióticos. Hay otras cosas tranquilizadoras. Escherichia coli, su principal desastre es volverse resistente a los carbapenémicos. En Manizales, en humanos, la resistencia está por el 40-45%. En nuestros pacientes veterinarios no supera el 8%. Entonces hay unas cosas que nos alarman mucho, hay otras que nos tranquilizan, pero es un punto álgido a trabajar fuerte, porque está en nuestras manos no dejar que esto se nos complique.
Fíjate que precisamente con Fernando Aguilar, que también está aquí en el Congreso, cuando él trabajó en Guadalajara, me contó que por lo menos, porque esto tiene que ser por zonas, porque aunque sea el mismo país, en diferentes zonas predominan diferentes bacterias y resistencias, pero que había como, digamos, un consejo de médicos veterinarios, por decirlo así, donde se compartían los cultivos con antibiograma, porque llegaba, no sé, líquido libre y lo primero que hacían era un cultivo, obviamente medicaban, pero ya en base a una estadística probable de qué podía ser. Aquí en Guadalajara, pues todas las clínicas mandamos, bueno, incluso los laboratorios tienen muchísimos cultivos, pero no está esa parte. Esa parte, no sé si en Colombia actualmente, o lo que me platicas, ya el médico va y revisa estadísticas. ¿Hay estadísticas anuales, mensuales, algo? Lastimosamente no, o sea, son casos muy puntuales. Okay. Sí, de hecho, el doctor Aguilar con el doctor Alzate, con David, trabajaron mucho esto en Medellín, entonces ellos tienen algo muy claro, trabajamos en conjunto, los grupos de Medellín con los de Manizales, pero son casos muy puntuales, pero es muy importante, digamos, la literatura dice, no uses un antibiótico si tus cultivos te están dando que más del 20% de los pacientes muestran resistencia. Y entonces, para mí, una primera línea en infección urinaria sigue siendo la trimetoprim sulfa, pero porque mi estadística en mi clínica me dice se te permite usarlo. Y yo hablo en muchos lados y me dicen, no, eso aquí no se usa hace 30 años, eso ya es un antibiótico viejísimo. Yo, perfecto, si es muy viejo y lo podemos seguir usando, qué tranquilidad no tener que subir a una cosa muy, muy potente. Pero nos falta muchísimo, sin duda, para llegar a lo que esperamos. Sí, necesitaríamos una red de hospitales, como pasa en Estados Unidos con la de humanos, como pasa aquí en México quizás con la de humanos, donde todos tenemos acceso, ¿no?, a esos registros. Y a pesar de eso, incluso en los hospitales, ¿no, Doc? También es necesario en ocasiones hacer cultivos como de las mesas, de las jaulas, de ese tipo de cosas, ¿o no? Sí, hay cosas de esas que se tratan de hacer. En humanos es muy obligatorio, en quirófanos, en cuidado intensivo. Nosotros ocasionalmente lo hacemos, cultivos dentro del quirófano, a ver si estamos teniendo algún problema, pero falta mucha unión, sin duda. Sí. En Colombia, por legislación, los hospitales humanos ya tienen que estar reportando esos perfiles de resistencia, ese tipo de cosas, y se está trabajando como para que sea una legislación compartida con veterinaria. ¿Sí? Por un lado, va a ser complicado porque le van a decir a los veterinarios, tienes que estar enviando cultivos, o sea, si no sabemos cómo estás trabajando, que de pronto para alguna persona puede ser complicado, miren, mis clientes no me quieren pagar esto, sí. Pero por otro lado, por la parte de salud pública va a ser algo fundamental. Hace poco me comentaban unos conferencistas españoles que en ellos se les está complicando mucho la situación en España, al punto de que hay un gran número de antibióticos que no te los dejan usar si no es basado en un cultivo. Ah, perfecto. Ellos dicen, ya se pasaron al otro lado, ya están muy extremistas, porque tenemos pacientes en UCI donde no puedo empezar con lo que quiera porque no ha salido el cultivo. Entonces, que están peleando porque les parece que ya fue exagerado, pero a eso estamos llegando. Es trabajar bajo evidencia, ¿no? Que es al final lo que es la medicina. Tienes que trabajar con evidencias. Quizás, ojalá en algún futuro en México es igual, pero quizás ahí ya cuando la situación sea delicada, el gobierno tiene que entrar a dar apoyos, destinar un porcentaje de dinero para que todos mandemos cultivos, porque también entiendo que salga del bolsillo del dueño, pues muchas veces no te lo permite. Y dices algo muy interesante que yo pienso que es lo que nos falta interiorizar. Cuando la situación sea delicada, yo pienso que la situación se puso delicada ya hace varios años. Ok, sí. Fíjate, a mí no me gustaría platicarte esto, pero he visto médicos que por situaciones tranquilas usan Inipenen. Y tú dices, todavía falta el cultivo, falta todo esto. O que ves cultivos y que todo es resistente a todo. ¿Qué haces? Va a llegar un momento. ¿La automedicación en veterinaria la ves? Sí, cada vez menos, pero sin duda la estamos viendo. Yo tengo una ventaja, bueno, en las áreas donde trabajo, de pronto hay gente con un poder adquisitivo un poco alto, un nivel educativo superior, que es gente que ya se cuida un poco más. Y entonces dicen, mira, no, tengo la oportunidad de que me recomienden qué es, pero sin duda la automedicación por parte de los propietarios todavía está siendo un problema.
Muy bien. Una, la resistencia bacteriana, ok, es grave también, pero otra, ¿cómo pueden dañar o sea, el paracetamol? Que no sé si todavía pasa allá, que a un chihuahua le dan media tabletita para que no pase nada. ¿Pasa? ¿Todavía ves algunos casos así? Sin duda, y hay moléculas, digamos, para nosotros el principal dolor de cabeza es el ibuprofeno. Ah, ok, Sí, ok. como en humanos, venta libre, para cualquier dolor te lo tomas, vemos mucho problema de automedicación con ibuprofeno. Perfecto. Oye, Doc, y ya entrando un poquito polémica o no, ¿qué opinas del tramadol? Hay tantos años que sí hay que usarlo, no hay que usarlo, sí sirve, no sirve. En tu experiencia, el tramadol, ¿cómo les va a los perros? Bien, yo creo que los estudios ya están y como decías ahora, listo, ya está la evidencia. Hagamos medicina basada en esa evidencia. El tramadol tiene dos mecanismos de acción. Uno, a través de rutas serotoninérgicas, GABAérgicas, incluso NMDA, cuya capacidad analgésica es baja, inferior a la de un AINES. Okay. Y el otro es el efecto opioide, que no es al nivel de una morfina, pero da una capacidad analgésica adecuada. La diferencia es que la molécula tramadol hace el primer efecto y el hígado debe convertirlo en un metabolito que es el desmetiltramadol para que haga su segundo efecto. En humanos va bien, en gatos va bien, pero hay unos estudios en perros muy interesantes, hechos todos desde la Universidad de Washington. De hecho, los hace una colombiana, la doctora Tania, amiga y maestra mía, donde ella encontró, y sus estudios dicen, 70% de los perros no logran producir el metabolito. Okay. Eso quiere decir que en 100 perros a los que yo decida darles tramadol, en 30 me va a ir muy bien, en 70, o sea, tengo más chance de perder, en 70 su capacidad analgésica es muy pobre. Okay. Entonces, en ese sentido, yo te diría, no usamos tramadol en perro como analgésico único. Okay. ¿Sí? Como adyuvante, bien, va, perfecto, algo nos va a aportar. Pero que yo diga, entro a una cirugía de ortopedia y mi paciente, la analgesia postoperatoria, solo tramadol, me estoy quedando a un nivel inferior al de darle un meloxicam. Sí, claro. O sea, si lo tengo en la clínica, aparte de un analgésico, lo doy. Pero lo estás dando con los ojos cerrados. A ver si funciona o no. Y con más chance de fallar. De fallar, sí, 70-30 tienes. Perfecto, Doc. Doc, ¿y no hay un medicamento que ya esté, o sea, no han desarrollado el medicamento que ya esté listo? O sea, que no tenga que pasar por el hígado para funcionar. No. Ajá. ¿No? Yo pienso que no es muy económicamente rentable ni farmacológicamente atractivo. El dato es, mira, hay cosas por las que las puedes reemplazar y que te van a ir bien. Sobre todo hablando de países desarrollados, donde se hace la investigación y la producción de esto. Entonces, digamos, Estados Unidos con el Simbadol, una buprenorfina subcutánea que te dura 48 horas, ellos ya dejan de pensar en otro tipo de cosas. Sí. La limitante nuestra es no poder tener acceso a este tipo de tecnología que nos facilitaría mucho las cosas. Sí. Entonces nos toca ir con lo poco que tenemos, viendo cómo podemos hacer sentir lo mejor posible a nuestros pacientes. Incluso, bueno, hablando del dolor, ahora que tenemos aquí cursos de anestesia, de bloqueos, pues los bloqueos considero que están, o sea, es el futuro, yo creo que estamos a la par de la medicina humana, pero obviamente necesita tu médico entrenamiento y necesitas equipo porque necesitas un buen ultrasonido, un transductor lineal o un neurolocalizador. Pero estas técnicas ya evitan, porque también hay muchos países con problemas de opioides. Ahora, nosotros por la cercanía con Estados Unidos, olvídate de los fentas. Los fentas ya no están. Y si tú tienes por tu paciente, muchas veces han terminado médicos pues en la cárcel porque es ilegal al final. O sea, no les importa el fin, simplemente tenemos que cumplir pues con la normativa. En Colombia o sea, todavía para el médico veterinario es legal adquirir ciertos medicamentos o sí está complicado. En Colombia, digamos que la legislación es por estados. Ah, ok. Y entonces hay unos estados donde es un poco más fácil, otros donde es un poco más complicado. Nos los vigilan, pero en algunas áreas nos permiten usar algunos. En el área donde yo estoy, a la mayoría de veterinarios le admiten usar algunas moléculas, morfina, hidromorfona, meperidina. Hay otras más restringidas, como fentanilo, remifentanilo. Sin embargo, cumpliendo ciertos requisitos, no es fácil, pero yo he logrado poder demostrar que para mí, para mi práctica, son indispensables, que los necesito. Entonces, digamos, yo legalmente en el estado donde yo estoy, puedo usar cualquier medicamento, pero no es la misma condición
del resto de veterinarios. Perfecto, Doc. Doc, ¿y la tecnología o los avances de, no sé, del 2000 que empezaste en Pharma, si no me equivoco, ahora has encontrado nuevos medicamentos, ha mejorado muchísimo la medicina? ¿Vamos a la par de la medicina humana o no? Nos estamos un poquito más atrás. Hay cosas donde nos llevan mucha ventaja. Okay. Hay otras donde la evolución se ha notado. Desde la investigación, y lo charlaba, digamos, ayer en la parte de las conferencias, donde hace 15 años la única opción para tratar el vómito era la metoclopramida, y uno veía que en unos iba bien, en otros no. Hoy día entendemos farmacológicamente por qué nos iba tan mal, y digamos en gatos no hay receptores dopaminérgicos en el centro del vómito, no tiene sentido. Entonces van apareciendo nuevas alternativas, y ahorita que el maropitán, que el ondansetron, que empiezan a aparecer alternativas interesantes y moléculas con mucha tecnología. Los anticuerpos, digamos, pienso yo que son el futuro de muchas enfermedades. Okay. En oncología estamos años luz atrás de medicina humana. En oncología te determinan qué antígenos tiene tu cáncer, y poder usar anticuerpos contra ese cáncer marca una diferencia, una esperanza de vida de 1 versus 15 años. Okay. ¿Sí? El problema son los costos. ¿Sí? Okay. Terapias altísimamente costosas que para nosotros todavía no son accesibles, pero digamos eso de los anticuerpos, que ya empiezan a salir algunos productos en veterinaria para dolor articular basados en anticuerpos, para prurito basado en anticuerpos, sí. Pienso que está mostrando que hay interés, que hay forma de investigar y que no estamos lejos, pero que tampoco es que estemos estancados. Ese es otro tema. Esos medicamentos, los médicos desconocen cómo funcionan y qué paciente es candidato. Salen y no te parece que de moda a todos los pacientes hay que inyectarlos con su anticuerpo. ¿Un anticuerpo? Es como muy, perdón, Doc, porque llega al laboratorio y el laboratorio te quiere vender, pero al final debes de saber cómo funciona, porque no todo el paciente es candidato, ¿estás de acuerdo? Sin duda, y pienso que es con lo que empezamos hablando. ¿Cuáles son una de las grandes falencias en fármaco de los veterinarios? Y es la falta de estudio. ¿Sí? Entonces, no nos podemos quedar con lo que te decía, con lo que dice el laboratorio, con lo que dice el inserto. Esto me dice el laboratorio y esto es lo que yo estudio por mi lado y ya hago el paralelo y listo. ¿Cuándo lo voy a usar? Porque lo que dice es fundamental. No existe un medicamento fantástico para todos los pacientes. Y es uno de los grandes problemas en veterinaria, o sea, que queremos soluciones mágicas para los problemas. Recuerdo hace 20 años, una dermatitis era lo peor porque el dueño estaba viendo la piel enferma, rascarse, sí, claro, era un inconveniente, y entonces todos esos pacientes terminaban con prednisolona. Entonces era como dermatitis, prednisolona, pero sabemos que va a ser un desastre, algunas que se necesita, algunas sin duda, pero la dermatología nos ha enseñado hoy día mira, es que no es prednisolona para todos, haz un diagnóstico, sí, claro, y decide qué es lo mejor para tu paciente, y eso aplica para cualquier enfermedad. Para los anticuerpos, ¿funcionan? Fantástico. En el paciente que es el candidato para eso, un dolor articular de esqueleto apendicular, no para esqueleto axial, que cumple ciertas características, mira, ese paciente es indicadísimo para ese anticuerpo. Pero hay otros pacientes donde ni pensar que puede ser una alternativa. Perfecto. Muchas veces creo que también es por el estrés, o no el estrés, porque no se habla con el dueño con la verdad. Porque sí, el inyectar, aquí estaba un medicamento que se llama betacortil. En ese momento quita la comezón del perro por 15 días, pero no estás quitando el problema de golpe, pero el dueño lo que quiere es que no se rasque. Entonces también tienes que hablar con el dueño y decirle, este proceso va así y hasta que encontremos. Ese perro cada 30 días lo inyectas con betacortil, en 2 años o menos ya tienes un problema más grave y cortaste la edad de vida del paciente. Duda. Y es algo complicado, yo pienso que es algo cultural, donde la gente desde hace 30, 40 años para acá está acostumbrada a eso. Es que yo quiero que el veterinario ni me lo examine, me le ponga una inyección que me alivie el perro. Así es. Cuando uno va donde el humano, donde el médico humano, el paciente quiere, mira, y hágame exámenes y búsqueme y dígame qué tengo, porque veo que el propietario nos ve con una óptica diferente. Y hay que empezarle a vender esa idea, ¿sí? Que es lo que hemos tratado de hacer muchos años, es que no es que vengas, yo te aplique una inyección y se solucione. Esto es ciencia, esto necesita claro, profundidad, saber qué tiene para lo más adecuado para tu perro. Hay muchos propietarios que ya lo entienden y que permiten llevar el proceso.
pero hay muchos que no, sin duda. Pero como te digo, pienso que hay algo cultural detrás de eso, donde nos dejamos enrolar los veterinarios y por eso esa inmediatez de querer solucionarte el problema para mañana, porque si no me vas a tildar como un mal médico. Así es. Y nos dejamos enrolar ahí, eso nos da mucha complicación. Creo que sí es fundamental hablar con el propietario, hacerle entender que no es tan sencillo. Fíjate que el betacortil no es malo, pero hay que saberlo usar cuando se necesita. Esa es otra parte, Doc. En las ¿Actualmente eres docente de universidad o ya no? Sí, pero solo de posgrados. Ok. Sí. En las universidades no nos enseñan la comunicación asertiva, incluso con nuestros compañeros. No nos enseñan cómo comunicarnos con el cliente, cómo evitar problemas. O sea, es a lo que voy. Antes aquí les decían jeringueros. ¿Por qué? Porque llegaba el animal y pum, y cualquiera te lo puede inyectar. No necesitas ser médico veterinario. Pero sí tienes que saber expresar y dar esa pauta. Más ahora en México, no sé si viste, hay muchos problemas de agresión, no sé en Colombia. Pero aquí ha llegado hasta la muerte de médicos veterinarios, desde mentalmente quizás presión por parte de los propietarios hasta ataques físicos. Entonces pienso que esa parte de la comunicación en las universidades como estudiante debería de estar sí o sí. Sin duda, ¿no? En Colombia impactó mucho la historia del doctor Héctor de hace pocas semanas. Hay situaciones muy similares en Colombia, yo creo que eso es en Latinoamérica y quizás en el mundo. Y pienso que las escuelas están atrasadas en hacer algo. Hace poco veía en una universidad en Estados Unidos, que me pareció una cosa pero genial, donde los estudiantes de último año entraban a atender una consulta. Y era un consultorio especial diseñado para los estudiantes, lleno de cámaras, y detrás de los monitores había unos psicólogos. Cuando el estudiante terminaba su consulta, pasaba donde los psicólogos y les decían: no te pares así, las manos no las vuelvas a poner así, usaste esta palabra que no es adecuada. O sea, les enseñaban a entender a la gente, a comunicarse. Para mí eso fue un shock. Esto hay que hacerlo, pero estamos años atrás de poder hacer esto, ¿sí? Porque sin duda desde la escuela eso debería venir. Es que la comunicación no solo es física, es corporal. Total. Muchas veces desde también comunicar malas noticias hay que saberlo hacer. No para todos es solo una mascota, ya para la mayoría es parte de su familia. Sí, no, es muy complicado. Cuando yo empecé, el perro era en el patio de la casa, entraba, saludaba y comía afuera. Y hoy día hice una medio estadística personal. El 80% de mis pacientes duermen en la cama con el propietario. O sea, comparten más con ellos que con sus hijos. Entonces, sin duda, el mundo cambió. No nos podemos quedar nosotros con lo que nos enseñaron. Eso hay que cambiar porque no estamos atendiendo el mismo paciente de hace 20 años. Sí, perfecto, Doc. Doc, ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a los médicos antes de elegir un antibiótico o algún medicamento? ¿Qué deben de conocer? Porque incluso algo tan básico como ¿por qué vienen en envase ámbar? ¿Cuánto dura después de que lo armo cuando están separados? ¿Va en el refri o no? O sea, ¿qué hay que conocer antes de usar algo? Bien, yo creo que es difícil porque sin duda, como te digo, yo creo que a la mayoría nos enseñaron a cogerle pereza a la fármaco en la facultad. Y uno ya quería terminar esa materia y no volver a entenderse con eso. Pienso que hay que volver a estudiar, hay que volver a coger y como en todo, llenarnos de argumentos. En fármaco, en imágenes, vas a mandar una eco, pero ¿por qué? No es para que te solucione el problema de que no tengo idea qué pasa. No, la eco debería ser porque estoy pensando en esto, quiero confirmarlo con esta situación. En medicamentos debería ser igual. Ven, ¿por qué vas a mandar cada uno de esos medicamentos? Para mí, una fórmula que tenga más de 4 medicamentos ya empieza a no tener sentido. Ven, ¿qué es todo eso? ¿Qué estás buscando? Argumentame por qué vas a usar cada uno de ellos. Y sin duda, estamos estudiando mucho de la medicina, de los exámenes. Hay que volver a estudiar de fármaco. ¿Y crees que hay algún medicamento que está como que tiene mala fama o que está escondido, que no se usa mucho y que tiene buen potencial? Yo creo que de lado y lado, como te digo, medicamentos que abusamos de ellos, omeprazol, uno campeón, sucralfato, bueno, hay muchas cosas de las que abusamos y muchas otras que hemos dejado atrás que podrían empezar a tener utilidad. Digamos, te digo, dentro de los antibióticos, queremos estar usando carbapenémicos, yo quiero usar imipenem y le digo, ¿y sulfa? No, o sea, mira, volvamos a lo viejito que si esto no está funcionando, pues qué bueno que podamos usar algo que lleva 80 años en el mercado y todavía funciona. Sobre todo en el área de los antibióticos, pienso que es eso fundamental. Perfecto, Doc. Pues te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros.
Nosotros es un gusto. Fue un poquito corto, pero bueno, vamos aprovechando. Ojalá se pueda hacer algo presencial acá en México para hablar de farmacología. Creo que especialmente es un tema que hay más interés. Yo lo he visto en redes sociales. Y es raro para mí porque es un tema tedioso, es un tema cansado, es un tema de libro, hay que investigar. Pero los médicos jóvenes y no tan jóvenes he visto que están interesados muchísimo. Doc, bibliografías, libros, ¿alguno que consideres o hay que buscar en varios? Bien, sí, o sea, ahí yo me apoyo, digamos, mucho en el Plum cuando necesito revisar algo rápido, ¿sí? Pero sin duda la mayoría de la información va saliendo de artículos y este tipo de cosas. Correcto. Entonces sí, hay que estar buscando en varias fuentes. Bien, y no, yo encantado de poder compartir con ustedes aquí, Ángelo. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Perfecto, Doc. Doc, pues con esto terminamos y esperemos pronto estar acá en Guadalajara haciendo algo juntos. Yo encantado, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.